Muy buenas tardes, bienvenidos al medio de información de Derecho Romano, la carrera de comunicación estudiantil que a ti te gusta. Hoy estaremos conformando el grupo de Derecho Romano en el tema 4, que tiene que ver con Derecho Romano en la época clásica. Nuestro grupo estará conformado por Lolimar Casado, Jesús Suárez, Heidi Amoroso, Riven Noguera y mi persona que lo acompaña, Hugo Vázquez. El romano clásico está comprendido en 3 etapas: el clásico inicial, clásico alto y clásico tardío. En la época clásico inicial, correspondiente en el periodo de 130 años a.C. a 30 años a.C., en esta etapa se inició la Lex Aubita, que permitió el desarrollo del derecho clásico jurisdiccional, y terminó alrededor del año 30 a.C. con la generación del procedimiento de formulario. En la etapa clásico alto, 30 años a.C., 130 años a.C., coincide con el máximo esplendor de la jurisprudencia en el gobierno de Adriano y finaliza con la vinculación de la jurisprudencia al poder. La etapa clásico tardío va de 130 años después de Cristo a 130 años después de Cristo. Este periodo vio desplazado por el procedimiento de fórmula. Se fortalecen las condiciones imperiales. En esta época muere el último de los juristas clásicos, con lo cual desapareció como fuente de la jurisprudencia del libro. El derecho romano clásico se dice que se extiende desde el primer emperador Julio César Augusto en el año 27 a.C. hasta el último emperador de la dinastía Severa, Alejandro Severo, 235 años después de Cristo. Con la muerte de Severo comenzó la época señalada por la historia como crisis del siglo III. En la época clásica, los jurisconsultores romanos llevaron la ciencia del derecho a su apogeo, fusionaron de la manera magistral la teoría y la práctica y dominaron con precisión el lenguaje jurídico, el análisis y la deducción. El estudio de derecho levantó cuestiones delicadas y en todo tiempo dio lugar a disidencias entre los jurisconsultores romanos bajo el reinado de Augusto. Estas divergencias de opinión motivaron la formación de 2 escuelas o sectas bien distintas, que serían los proculianos y los sabinianos. Se remonta a 2 jurisconsultos igualmente célebres: Antistio Labeón y Atellón Copitón, el primer enemigo declarado de la autocracia imperial y fiel a las instituciones republicanas. Rehúsa las dignidades que le ofreció Augusto y muestra en el dominio del derecho la misma independencia. Apegado al sentido de las palabras y en averiguación de la etimología, sin preocuparse de la opinión de los antiguos, deduce rigurosamente sus soluciones de los principios, a un arriesgo de pasar por innovador. El otro favorito del emperador fue colmado de gracia por Augusto. En vez de las doctrinas filosóficas y partidario de la autoridad del derecho como en política, pertenece fiel a las tradiciones de los jurisconsultos que le han precedido y se deja guiar por sus antecesores. Los también fueron llamados pegasianos, del nombre Pegaso, casianos, del nombre de Casio Longino. Hasta el fin del reinado del emperador Adriano tuvieron discípulos que permanecieron separados sin novedad política, al menos por su disidencia sobre un cierto número de cuestiones de derecho. Entre los más célebres es necesario citar bajo Marco Aurelio, Marcelo y Servidio Escévola. Un poco más tarde, al fin del siglo II, vivió Papiniano, que los antiguos y modernos le han considerado como el príncipe de los jurisconsultos romanos. Fue amigo de Séptimo Severo, prefecto del pretorio en 205, apareció asesinado en 212 por orden de Caracalla. El digesto contiene numerosos fragmentos de sus obras, ninguna de las cuales ha llegado hasta nosotros. Paulo y Ulpiano, más jóvenes que Papiniano, le sobreviven después de haber sido sus rivales y llegan a prefectos de pretorio bajo Alejandro Severo. Ulpiano tiene por contemporáneo a Marciano y por discípulo a Modestino, quien vivió a mediados del siglo II y fue el último gran jurisconsulto de la época clásica. Muchas gracias por su atención. Ahora bien, terminando mi tema, lo dejo con mi compañera Riven Noguera.